Bueno, buenos días. Me alegra ver todas estas caras nuevamente. Son 18 años de acompañarlos, pero dejo una constancia no solo de felicitación para la maestra Sandra, sino que los Buitrago somos de Boyacá. Tenemos el 50%. Y sobre todo que Jorge Velosa haya compuesto esa hermosa canción con el apellido de mi padre y de mi familia paterna, enorgullece aún más y enaltece aún más el apellido. Bueno, yo voy a tratar de cumplir el tiempo, doctora Julia, pero en ese afán quiero saludar a todos y cada uno de los integrantes de la mesa, sobre todo recordar que esta labor de llevar 18 años tratando de transmitir la academia nace del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en cabeza del entonces doctor Jairo Parra Quijano, hoy nuestro presidente querido, el doctor Ulises Canosa, pero sobre todo de la dedicación, de la decisión y de la fuerza que tiene la doctora María Julia Figueredo, y que cada día estamos viendo que se agranda el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de Boyacá, pero sobre todo estos eventos generan mayor atracción para toda la población, y eso nos enorgullece también como parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Un saludo especial al presidente de la Corte Constitucional, doctor Ibáñez, a la magistrada del Consejo de Estado, a la gobernadora encargada, a mi colega y ministro, doctor Pedro, ministro de Defensa, al doctor Octavio, presidente de la Corte, a mi querido expresidente de la Corte Constitucional, doctor Humberto Sierra, al magistrado de la Sala Laboral y al doctor Gerardo Barbosa de la Sala Penal, pero sobre todo a ustedes que hacen posible que este evento llegue hasta donde hoy está. Yo quisiera empezar por un tema particular que tiene que ver con la reforma agraria. Vamos a tratar de mostrarles elementos muy importantes, pero quizás aquí voy a hacer conexión con una de las líneas que traía el ministro de Defensa en particular. ¿Cuál es la intención de seguir promoviendo la aprobación de la reforma agraria? Sin paz en el campo no hay posibilidad de generar ni seguridad, ni justicia, ni democracia. Por esa razón, desde el Ministerio de Justicia del Derecho, desde el Ministerio de Agricultura, pero sobre todo el Gobierno Nacional, le hemos hecho una apuesta a lo que significa la jurisdicción agraria y a lo que significa entender que hemos ya atravesado parte de este camino en torno a elementos que vamos a tratar de mirar dentro de esta jurisdicción agraria. Y la jurisdicción agraria nos lleva a una enseñanza también importante. Y una enseñanza también importante que significa decir cómo dentro de este contexto hemos podido articularnos todos y cada uno de los poderes que están allí. El Ministerio de Justicia ha presenciado una decisión y un trabajo conjunto con la rama judicial, en el caso de la jurisdicción agraria, con el Consejo Superior de la Judicatura, con el Congreso y obviamente con el gobierno. Desde ahí estamos reglamentando y tratando de llegar a acuerdos y consensos que son tan importantes en Colombia. El diálogo, sobre todo para los estudiantes, el diálogo y el consenso genera muchísimos provechos para una política pública. Este proyecto de jurisdicción agraria que le apunta a lo fundamental va a determinar obviamente las competencias, el procedimiento, pero sobre todo lo más importante, vamos a trabajar en la necesidad de entender que efectivamente la jurisdicción agraria necesita autonomía y especialización. Se decía, sí, la jurisdicción civil conoce de la agraria, pero creo que es fundamental, y hoy lo estamos viendo, la jurisdicción agraria debe ser autónoma, no solamente por las particularidades que tiene la jurisdicción agraria, sino por las especificidades y las complejidades. Lo segundo que es importante es especializada, pero de frente al campesino, de frente a la región, de frente al territorio. Decía el ministro de Defensa, hay que construir en territorio, y la jurisdicción agraria, sin lugar a dudas, apunta a la construcción en territorio,
porque cada territorio en Colombia es especial. Es igual en campo, como diría Gabriela Mistral, niño indio, acuéstate en tu tierra, pero es diferente en la realidad de cada uno de nuestros espacios. Es diferente en las discusiones y en los conflictos que hay. Desde ese punto de vista también podemos decir que se apostó por los principios agrarios y se apostó por una serie de principios agrarios que vamos a ir desgranando poco a poco si el tiempo nos lo permite, pero que obviamente esto está en la página del Ministerio de Justicia y les permite ampliar desde allí muchos de los elementos. Y también podemos decir que es una justicia con enfoques especiales. Por lo tanto, le apuntamos entonces a que la jurisdicción agraria y el objeto del derecho agrario es el conflicto de las tierras, que Colombia ha sido testigo durante más de 80 años de un conflicto interminable que ha generado el daño, el desplazamiento y obviamente el gran temor de regresar a las tierras. No ayer, no hace 10 años, hoy. Y desde ahí tenemos que decir que los conflictos relacionados con las tierras y sus recursos van a ser el objeto de lo agrario y lo rural. Y se han dado discusiones muy interesantes en el desarrollo de este plan y desarrollo de este proyecto de ley, que ha sido una apuesta constante del gobierno nacional, en donde ya tenemos el marco constitucional, la ley estatutaria, y ahora le apostamos a esta ley ordinaria. Cuando ustedes busquen este proyecto de ley se refiere como el 183 del Senado, el 398 de la Cámara. Y ahí vamos a ver una serie de principios que, entre otras, es bueno decirlo, también sufrió cambios en el Congreso, y a pesar de que nosotros creíamos que necesitábamos tener todos esos principios como una guía teleológica de lo que era la jurisdicción agraria, entendimos y cedimos que hay algunas complejidades todavía que hacen necesario seguir, digamos, dialogando en términos de estos principios, pero que son principios universales, convencionales, y por esa razón muchos de ellos desaparecen en esta versión, que todavía no es la definitiva, pero que se dejan los fundamentales y que se le apuesta, sin lugar a dudas, a la solución pacífica de los conflictos. Ustedes verán que dentro de esta configuración, la eliminación de barreras al acceso de la justicia se genera con la justicia en territorio, se genera especialmente para aquellas personas que son de especial protección y de una vulnerabilidad reconocida. Se genera una jurisdicción agraria con el uso eficiente y racional de la justicia, pero también con la garantía efectiva del acceso a los derechos. Tierra sin derechos no es tierra. El derecho a siembra, el derecho a semilla, el derecho al campesino a producir de su tierra y a recibir los frutos es lo que más queremos apostarle, y queremos que el campesino, el rural, la mujer rural tenga una serie de elementos que pueda desarrollar en torno a la protección de sus derechos. Se protege la propiedad privada. La jurisdicción agraria no ataca a la propiedad privada. Se maneja con un componente particular de la jurisdicción agraria que ejercerá sus competencias frente al respeto por la propiedad privada, pero frente a los principios fundamentales de la agrariedad, que significa también la posibilidad de que haya un terreno productivo, de que haya una autosuficiencia alimentaria. Y esto nos llevó entonces a que la jurisdicción agraria maneje unos enfoques particulares, unos enfoques que están realizados sobre el análisis concreto de lo que significa el campo, de lo que significa el tener que mirar las realidades de ese territorio. Y desde ahí empezamos a ver enfoques diferencial de mujer y de género. Podemos decir que el intergeneracional es fundamental. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. El enfoque territorial, sin lugar a dudas, necesita evaluarse para una jurisdicción agraria en donde los factores de acceso, distribución, desplazamiento y obviamente producción tienen sus propias particularidades, como lo estábamos diciendo anteriormente. La jurisdicción también va a tener un enfoque ambiental. Le estamos protegiendo el ambiente, y esto
Fue una serie de discusiones que yo quiero recordar. Le cumplimos a lo que se atendió en preocupaciones de los sectores ambientalistas. Se acordó incluir expresamente en el articulado que las decisiones judiciales de los jueces agrarios siempre deberán respetar la legislación ambiental vigente y buscarán decisiones que respeten la función ecológica de la propiedad. Además, se excluyó explícitamente del conocimiento de la jurisdicción los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales. Desde ese punto de vista, los enfoques también tienen una forma de diseño de la jurisdicción a la que no renunciamos y creemos, como lo creyó el Congreso y en pleno, tanto Senado como Cámara, que deben quedar como están. De una acción sin daño, que es fundamental, y un enfoque diferencial como víctima del conflicto armado. Los principios son múltiples. Yo me voy a dedicar a algunos, obviamente ustedes los verán allí en el PowerPoint, pero la idea es que podamos mirar los fundamentales desde el punto de vista de cómo se construye esta justicia agraria y rural. La jurisdicción agraria y rural tiene como propósito la plena realización de la justicia de las relaciones de naturaleza agraria. Y viene aquí una pregunta para todos los especialistas de agrario y rural. ¿Qué significa agrario? ¿Qué significa rural? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? Y por esa razón hay una serie de elementos que se complementan dentro de la misma jurisdicción y que implica trabajar desde ese punto de vista con un gran recuerdo y un gran recuerdo de qué es lo agrario, sus anexos, sus frutos y obviamente todo lo que produce para que todos esos debates y conflictos vayan a esa jurisdicción agraria. Especial protección del más débil. Nosotros la tenemos ya como una norma constitucional que significa mirar el tema de vulnerabilidad. La Corte Constitucional lo ha dicho en múltiples sentencias. El tema de la situación en particular de la vulnerabilidad requiere modelos especiales para la protección y desde ahí podemos decir que todo el marco constitucional está cumplido desde la esfera particular de los principios. Tenemos autonomía del derecho agrario, que yo creo que es fundamental seguirlo manteniendo, entendiendo que la especialidad significa apuntarle a esos principios, pero sobre todo a la especialidad de los jueces que puedan resolver estos conflictos y generar sin mayor duda una mejor protección a esta población con reforzamiento y población vulnerable. Igualdad y no discriminación entre las partes, que es lo más importante, deber de humanización de la jurisdicción agraria, que a lo que lleva es a entender que la tierra hace un todo con los grupos étnicos también, que la tierra significa para los grupos étnicos su Pachamama, que la tierra significa para los grupos étnicos su forma de vida, que la tierra para ellos es fundamental en esencia y en conciencia de un mundo que nosotros en muchas ocasiones no entendemos y por eso la jurisdicción agraria necesita especializarse. Protección de producción agrícola y asociatividad son elementos que vemos fundamentales para que el campo subsista, para que tengamos un futuro y para que Colombia siga siendo lo que hasta ahora esperamos que sea, y es una despensa mundial de agricultura, de economía y sobre todo de subsistencia. Allí vamos a ver cómo hay una serie de prohibiciones de fraccionamiento, prohibiciones de otros elementos, posesión agraria, interés público, y sobre esos supuestos dos principios que me interesan a mí muchísimo, en particular, obviamente, la perspectiva de género involucrada en la jurisdicción agraria frente a la condición de mujer y frente a la condición de género, pero sobre todo y en particular los sujetos de especial protección constitucional. Esto significa apuntarle claramente a que tenemos una jurisdicción que está mirando la realidad, no está construyendo sobre un limbo académico solamente, sino sobre una realidad económica, jurídica, territorial, que le permite trabajar a todos y cada uno en esta clase de procesos que estamos viendo en el PowerPoint. Esta clase de procesos significa que los litigios originados sobre la discusión, sobre el conflicto, va a ser apostada a la propiedad, a la posesión, a la ocupación, a la tenencia, y sobre esos elementos una serie de procesos que ya gobernaba la ley 160 se tienen dentro del contexto de la ley agraria con unas mejoras en torno a lo que se quiere aprovechar.
Desde ese punto de vista, el artículo 7 se los recomiendo y se los recomiendo por dos razones. Cuando nosotros hablamos del ciclo natural, estamos haciendo definiciones particulares de qué se debe entender por agrario y qué se debe entender por rural. Cuando nosotros decimos cómo se trabaja para efectos de esta ley los predios agrarios y qué se debe entender por ellos, es fundamental entender que en parte es la necesidad de comprender todas estas aristas que están distribuidas en el artículo 7. Pero decía yo que hay dos principios fundamentales que yo quiero mencionarles aquí desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del evento del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que significa apostarle a un nivel probatorio con actualidad, a una integración probatoria con oficiosidad y a una distribución de riesgos en la carga de la prueba con el principio de la carga dinámica de la prueba. En el tema particular de la Jurisdicción Especial para la Jurisdicción Agraria, se han incorporado todos los enfoques actuales sobre la necesidad de distribución de riesgos, de democracia, de igualdad y de equidad, que significa establecer la carga dinámica de la prueba, que si bien es cierto ya la tenía el Código General del Proceso, el proceso agrario tenía algunas dudas frente a la forma como se aplicaba la distribución de riesgos. En este contexto, la distribución de riesgos, y ustedes van a ver, artículo 8, 21, 31 del proyecto de ley, significa apuntarle a la necesidad de entender que el juez va a velar por los más vulnerables, que el juez tiene la obligación oficiosa de integrar la prueba y sobre todo de determinar en qué casos las partes tienen mejor posición para aportar prueba. Y esto significa apostarle a un cúmulo de derechos constitucionales, igualdad, equidad, no discriminación, pero sobre todo hacer realidad el derecho de las personas, no por un simple trámite, no por la carga o unos probandi que veníamos manejando siempre, sino por el elemento esencial que significa decir hoy, vamos a ayudar al campesino a mantener su tierra. Vamos a ayudar al campesino a que produzca lo que es parte de su esencia y de su vida, pero sobre todo lo que va a constituir desde ese punto de vista también el derecho a tierra. Hemos podido atribuir desde el punto de vista de la Superintendencia de Notariado y Registro 3.800 predios de derecho a tierra de personas que habían sido desplazadas por la violencia, de personas que habían sido despojadas de su propiedad, que no tenían acceso a ningún juez porque tenían que viajar a Bogotá y que desde ese punto de vista hoy ven muchos de sus derechos conculcados, retribuidos o reparados. Si nosotros le apostamos a esta modalidad de equidad, de igualdad, pero sobre todo de una política de derechos, podemos decir que Colombia va a salir adelante. No solo es el tema de entender que hay un conflicto de 70 años, no solo es el tema de entender que podemos decir que la guerra no ha acabado, es el tema de entender que la guerra se da principalmente en algunas partes por el tema del territorio, 2, porque quieren hacerse a ese territorio grupos criminales que lo que quieren es sacar el narcotráfico de este país por la prosperidad, entre otras, de sus tierras, porque las tierras permiten cultivar cosas que en otros territorios no, y están quitándole el derecho a las etnias, a los campesinos, a los grupos que tienen el derecho sobre la tierra. Desde ahí, decirles que los medios de prueba entonces son amplios. Se trabaja sobre la integración probatoria en la necesidad de estas dos modalidades, parte y juez de oficio, y sobre todo se tiene en la carga del onus probandi como regla, pero también como regla la carga dinámica de la prueba. En el artículo que ustedes están viendo en el PowerPoint, artículo 31, que significa la distribución de riesgos a las partes frente a la carga probandi. Desde allí, decirles primero que para nosotros como Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Gobierno Nacional,
Ha sido realmente un desafío poner en conocimiento del legislativo, de la ciudadanía, de la academia. Hemos tenido 3 audiencias públicas concurridas en donde todos han opinado, y les quiero contar, la última fue la semana pasada. Hoy, de 52 participantes, 51 están de acuerdo con lo que va el proyecto, solo 1 discute un punto. Seguimos hablando de consensos, seguimos hablando de entendimientos y también seguimos hablando de que cuando se solucione el conflicto a la tierra, la policía no morirá, Dios y patria. No morirá el ejército, no morirán las personas que están tratando de defender territorios. Y por eso la jurisdicción agraria no solamente es una ley, no solamente es una jurisdicción, es una jurisdicción que traerá paz y democracia a este país. Muchas gracias.